Persevera, no te detengas. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Persevera, no te detengas. Por ahí no veo a Luis Alfredo Castillo Pinto. ¿Qué le habrá pasado? Bueno, antes de comenzar, quiero contarles todo lo que nosotros vivimos en este viaje. Porque este viaje es la ilustración para la palabra que Dios tiene para ti. Ustedes saben que después del Congreso de Mujeres, la pastora Carmen Asensio estuvo una semana aquí en Valencia, ¿verdad? ¿Sí? Yo estuve acompañando en su gira aquí en Valencia a la pastora Carmen y ella viajó a Bogotá. Iba a viajar a Bogotá el mismo día que nosotros, pero ella se iba por Maracaibo. Ella iba a Riohacha y de Riohacha iba a Bogotá. Cuando salimos de la casa, viajamos, nosotros fuimos a buscar la visa americana, a la cita de la renovación de la visa, porque nuestros hijos están en Estados Unidos y nosotros queremos ir a abrazar a nuestros hijos y queremos conocer a Sofi, que es mi nietecita que tiene meses, no la conocemos. Resulta que la pastora Carmen, nos paramos en la madrugada, la pasamos buscando a las 3, 4 de la mañana y llovió toda la carretera a Caracas. Y llegamos tarde, teníamos que estar allá, creo que a las 6 de la mañana y llegamos a Sao las 8:30. Y el vuelo salía a las 9. Entonces, bueno, íbamos, Dios mío, Señor, toma el control, pero la lluvia no dejaba que el pastor corriera. Llegamos allá y cuando llegamos ya habían cerrado el vuelo y había un muchacho insistiendo, por favor, que la lluvia, que yo vengo de Valencia y nosotros venimos de Valencia, la lluvia. Al muchacho no lo dejaron montar, pero como el Señor nos enseña a nosotros, que nosotros no vamos en nuestra fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Yo le decía al hombre, mientras Norbert estacionaba, yo le decía, ellas se tienen que ir porque no pueden perder el vuelo. Señora, no puede. Se tienen que ir, no puede. Se tienen que ir. Señora, ya el vuelo está cerrado, no se pueden ir. Y yo, se tienen que ir porque ellas son unas misioneras de Dios, unas mujeres de Dios, y ellas necesitan llegar a Bogotá. Señora, no se puede ir. Yo le dije, bueno, llámeme a su jefe y hablo con él. Mi sobrina dice, no la mires a los ojos porque te convence, pero no soy yo, el Espíritu Santo de Dios. Tanto que le dije, que me dijo, bueno, señora, la única manera es sin maleta. Él pensó que yo le iba a decir, no, tiene que ir. No importa, señor, sin maleta. Ellas se van sin maleta, yo me las llevo. Y nosotros viajamos con las 2 maletas de la pastora que llegaron el otro día a Bogotá. Pero fue algo tan estresante que yo decía, Dios mío, o sea, estamos comenzando el viaje de esta forma, Señor. Pero fíjate que Dios, en todo, Él quiere que tú le des la gloria. Si nosotros no pasamos pruebas, nosotros, ¿cómo le vamos a dar la gloria al Señor? Es necesario que nosotros pasemos por situaciones y Él lo permite porque Él está preparándote para algo. Resulta que la visa americana te dan la cita, ¿verdad? Pero tú no sabes cuándo te van a entregar la bendita visa. Entonces, si tú vas a comprar el pasaje, te dicen, tienes que agarrar tu estadía ya, ida y vuelta, porque los venezolanos tenemos que comprar pasaje ida y vuelta, y tienes que quedarte 11 días, 15 días, porque tú no sabes cuándo te lo van a entregar. Entonces, el pastor compró el pasaje del 2 de noviembre al 18 de noviembre. Con tantas cosas con la iglesia, Dios mío, ¿cómo hacemos para los pasajes? Esos pasajes carísimos. Y mi hijo dijo, mami, no te preocupes, yo pago los pasajes. Él pagó los pasajes. Y ahora, ¿cómo nos quedamos ese poco de días en Bogotá? Imagínate, con ese frío, tienes que quedarte en un lugar donde tú estés bien protegido. Cuando yo viví en Cali, mira el poder de la siembra y la cosecha y el poder del agradecimiento. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios a cada uno de ustedes les está hablando a medida que yo cuente este testimonio. Porque los testimonios son para glorificar el nombre de Dios. Cuando yo estuve 7 años en Colombia con la terapia de Sara Valentina, yo me llevé a mis hijos adolescentes. Estaba Mayón y Vanessa en el liceo. Norbert empezó la universidad, mi hijo mayor. Y las 2 chiquitas, Victoria y Valentina, estaban bebecitas. Y resulta que mi hija Vanessa, ella es muy cerrada, pero ella es una muchacha muy leal, muy fiel.
Y ella, sus dos únicas amigas que hizo en el colegio y la universidad, hasta el momento son sus amigas, van y la visitan. O sea, ella es una amistad, no tiene amigas, tiene dos, pero es una amistad estrecha. Entonces me dice Vanessa, mami, yo llamé a Andrea, que vive en Bogotá, y las dos viven en Bogotá, Andrea y Diana. Yo llamé a Diana, pero Diana está de viaje, no va a estar allá, no te puede alojar en la casa. Pero llamé a Andrea y resulta que el novio de Andrea tiene un apartamento que lo alquilan, ¿cómo se llama? Bien impío, algo así. Bueno, es un método que es por internet, que tú te metes y alquilas, y el novio de ella tiene un apartamento. Mamá, y Andrea le dijo al novio, y el novio dijo que sí, que él le iba a prestar a los papás de Vanessa, a los papás de su mejor amiga, el apartamento. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo será? Y tiene una sola habitación, mamá, pero yo les compré un colchón inflable para que Vicky duerma, y tiene una cama king size, y ahí duermes tú, mi papá y Valentín. Yo, bueno, mami, toca, no hay de otra. Llegamos allá a la dirección. El apartamento está al lado del Parque Virrey, el mejor parque de Bogotá, en la mejor zona de Bogotá. Un apartamento bellísimo, que cuando yo llegué yo decía, Dios mío, si esto está más bonito que mi casa, yo no me quiero ir de aquí. Una cocina espectacular, una nevera último modelo que yo no he visto en Venezuela. No, una cosa que yo de verdad no me quería venir. Yo me quería venir por ustedes, pero por mi comodidad me quería quedar allá. Y ese frío espectacular. Cuando ella me dice, Ru, que mira, el mueble, Vicky, no destapamos el colchón inflable, se lo dejamos a ella ahí para que lo usara para otra persona. Vicky durmió en el mueble porque el mueble es súper cómodo. Cuando subimos las escaleras, una cama king size, con un edredón de plumas de ganso y unas almohadas de plumas de ganso, con un vestier, con un closet para él, un closet para ella, y un baño con 2 lavamanos, pero una cosa bellísima. Y yo me enrollaba en ese edredón de plumas de ganso, y Vale me decía, mami, ¿cómo estás? Yo le decía, mami, estoy tan feliz en este edredón de plumas de ganso. Bueno, llegó el día de la embajada americana. Señor, toma el control, Padre amado, porque mi visa, me han dado varias visas, pero una de mis visas a mí me la robaron. Me la robó alguien, un familiar que necesitaba viajar. Fue a mi casa, me quitó las llaves prestadas de mi casa, se llevó mi visa y la metieron presa porque no era yo. Allá en Estados Unidos la deportaron, pero yo inocente de todo. Cuando Vicky cumplió 9 años, que mami, yo quiero ir, yo quiero conocer, yo quiero ir. Bueno, vamos a sacar la visa. Ella supo que yo iba a sacar la visa y me llamó, me dijo, Ru, tu visa yo te la robé. Te pido perdón, a mí me deportaron de Estados Unidos por eso. Yo confesé allá de que tú no sabes nada. ¿Me perdonas? Claro, yo te perdono, pero yo fui temblando a la embajada. Cuando llego allá, el señor ve y me dice, ¿tu visa te la habían robado? Y Norbert, que es muy elocuente, sí, le robaron su visa, un familiar, pero la señora le pidió perdón. Yo había puesto mi denuncia hace años pensando que alguien se la había robado. Ahorita que vuelvo a renovar, voy con el sustico de que en cualquier momento me pudieron haber dicho no, porque esa visa te la robaron, a lo mejor fuiste tú que la vendiste. Para nada. Apenas llegamos, habían como 400, 500 personas. Cuando llegamos, que vieron a Valentina, nos pasaron de una y en 10 minutos teníamos la visa en la mano. Y decían, no pueden decir que tienen hijos allá porque se la van a negar. Y no, la verdad por delante. ¿Usted tiene hijos en Estados Unidos, familia? Sí. ¿Cuántos? 2. 2 hijos. Y Victoria, ¿qué trabaja? En una empresa. ¿Qué empresa? Una empresa que tiene una sucursal en Miami. Y Vicky le decía, conoció al papá que no dijera nada, pero él dijo toda la verdad. Igualito, cuando Dios tiene un propósito y tú le sirves a Dios, tú vas seguro de que Dios tiene el control de todo. Dios no quiere que nosotros vivamos en miedo, sino que nosotros vayamos en el nombre de Jesús. No es en nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando salimos de allá, bueno, Norbert, ahora tenemos visa, tenemos apartamento,
Mi hija me había hecho un mercado y tenía el apartamento, todo el mercado allí. Pero uno va a un país y uno quiere también disfrutar, ¿verdad? Uno quiere ir a conocer. Teníamos ese parque, unos perros que yo nunca en mi vida había visto, unos perros bellísimos. Y entonces Vane me dice, mami, me llamó Diana, la otra amiguita. Yo de verdad no recordaba, Diana nos fue a visitar y ella empezó a contarme cosas, porque uno en la vida, uno siempre, el Señor me ha enseñado a sembrar. Si tú vas a comer, tú tienes que compartir. Si alguien necesita, tú le tienes que dar. Diana era la amiguita de Vanessa, con padres separados, una niña traumatizada por el divorcio de sus padres. Y ella, yo no recordaba que ella había vivido 2 años con nosotros, yo ni me acordaba. Y ella me decía, Rulio, estoy tan agradecida con ustedes, tan agradecida, que yo no sé si tú te acuerdas que cuando ustedes viajaban a Venezuela y tú llegabas con regalos para tus hijos, tú también me traías a mí un regalo, me traías perfume. Y yo estoy tan agradecida que yo quiero sembrar. Que yo quiero sembrar esto en ti. Y el orgullo, porque uno es orgulloso. Yo decía, Dios mío, pero si esa niña yo la conocí tan chiquita. Y era mi obligación como mujer, como madre, suplir esas necesidades que ella tenía en ese momento. Su papá por un lado, su mamá por otro lado, ella sola en el mundo. Entonces ella me dijo, Ruth, yo porque en tu casa unos días, se quedó 2 años. Pero en esos 2 años la adoptamos, pues, como nuestra hija. Y esas 2 niñas suplieron todo lo que nosotros necesitábamos. Todo lo que nosotros necesitábamos. Y no porque nosotros lo pedimos. No porque nosotros lo pedimos. Sino porque Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Cada necesidad que nosotros tenemos, el Señor es todopoderoso. Y Él dice en su palabra que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Y Dios me decía, así como yo empecé con un milagro con la pastora Carmen, así voy a seguir de milagro en milagro. Descansamos como nunca en la vida descansamos. Dormimos como nunca en la vida dormimos. Y ayer cuando regresamos, mi esposo fue a hacer su diligencia en Cúcuta, su pasaporte colombiano para la visa y todo eso. Pero él es residente en Venezuela, él no es nacionalizado. Y la cédula se le venció por allá. Cuando nos vamos a montar en el avión, yo decía, Dios mío, lo que faltaba fue la tapa del frasco. Cuando nos vamos a montar en el avión, le dice la muchacha, usted no puede viajar, porque usted la cédula no la tiene. Usted no puede entrar a Venezuela así. Y yo desde lejos, porque como siempre hemos viajado los 5 con Norbert, él siempre nos ha dicho, todos allá, porque todos los rodean y no lo dejan hablar, todos allá de lejos. Y vi que me decía, mami, no van a dejar que mi papá viaje. Señor, no puede viajar. Si usted tiene la cédula vencida de residente, usted no puede viajar. No puede viajar. No puede viajar. Pesaron la maleta de nosotras 3 y él se quedaba. Yo decía, Dios mío, ¿cómo yo me llevo a Valentina así con esa crisis de que el papá no se vaya? Y Norbert va a tener que viajar a Cúcuta y pasar el puente caminando. ¿Y cuándo va a llegar allá a Venezuela? Bueno, cuando yo estaba haciendo maletas, yo llevé una carpeta para la embajada americana donde tenía todos mis papeles originales, el acta de matrimonio, las partidas de nacimiento originales venezolanas, las colombianas, todos mis documentos pues originales. Y resulta que cuando ya le dijeron, no señor, su maleta es para afuera, no, y deje que pase la otra señora en la silla de ruedas porque ya no vamos a perder tiempo. El señor me dijo, saca la carpeta. Y saco la carpeta y digo, ¿cómo que mi esposo no se puede ir? Si él es mi esposo y nosotros estamos casados, aquí está el acta de matrimonio, aquí están las partidas de nacimientos originales. Señora, ¿y usted por qué no comenzó por eso? Si usted tiene todo eso, no hay problema. Paseamos por el mejor parque. Fue algo espectacular. Entonces, bueno, yo les voy a invitar que abran su Biblia en Isaías 44.
Isaías 44, versículo 1 al 8. Isaías 44, versículo 1 al 8. Dice: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. El Señor no le está hablando aquí a Jacob, el Señor te está hablando a ti. El Señor me está hablando a mí. Somos siervos de Dios, somos escogidos. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo escogió desde antes de la creación. Lo escogió el Señor. Y si el Señor te escogió y el Señor te llamó, Él te está llamando como siervo mío. Nosotros somos siervos de Dios. Y si somos siervos de Dios y somos hijos de Dios, estamos llamados ¿a qué? A servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y a servirle con excelencia. Porque Dios es nuestro Dios todopoderoso y Él se merece lo mejor de cada uno de nosotros. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anunciéis lo que viene y lo que está por venir. No temas ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que esta palabra, Dios Todopoderoso, así como tú, Padre amado, me has iluminado para entender esta revelación, Señor. Así te pido que ilumines a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre amado, que podamos entender, Padre Celestial, que tú eres el gran yo soy, que tú eres el fuerte y valiente, que tú eres el poderoso en batalla, Señor, que no hay Dios como tú, mi Dios amado. Señor, y así, Padre amado, como tú, Señor, me has mostrado tu soberanía y tu poder, te pido que seas tú mostrándole, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre amado, que tú, Señor, eres más grande que cualquier enfermedad, que tú eres más grande que cualquier problema, Señor, que tú eres más grande, Padre Celestial, que cualquier escasez, Señor, que tú eres el dueño, Padre, del oro y de la plata, que tú eres el dueño de todo lo que existe, Señor, y que no hay nadie, Padre amado, como tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, nosotros vivimos en ese viaje por fe. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros vivamos por fe. Que nosotros creamos que somos sus hijos. Que nosotros no solamente lo digamos de boca, sino que lo creamos de corazón. Somos hijos de Dios. Somos siervos de Dios. Y la palabra del Señor dice que cada obrero es digno de su salario. Si tú te mueves y tú sirves al Señor con agrado, con amor, con excelencia, el Señor va a honrarte donde tú estés, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces dice el versículo número 1: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Somos escogidos del Señor. No es casualidad que nosotros estemos en este lugar. Nosotros somos escogidos del Señor para grandes cosas. ¿Por qué? Porque somos nosotros un vaso lleno de su palabra. Nosotros somos un vaso lleno de su poder. Cada vez que usted escucha la palabra del Señor,
usted se está llenando del poder de Dios, se está llenando del amor de Dios, se está llenando de la fuerza de Dios. Cada vez que usted recibe la palabra del Señor, usted está recibiendo ese poder, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios dice que el verbo es Jesucristo. Cada vez que usted lee la palabra, se llena de la palabra, usted se está llenando del poder de Dios, se está llenando de Jesucristo, se está llenando de ese poder resucitador. Usted se está llenando del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios tiene el poder de la resurrección. Donde está el Espíritu Santo de Dios, todo reverdece, todo fluye, todo se levanta, todo camina, todo crece, todo florece, todo sana. Amén. Y dice la palabra del Señor que nosotros, como hijos de Dios, como escogidos de Dios, como llamados del Señor, nosotros tenemos que perseverar en ese llamado que Dios nos ha hecho. No podemos ir atrás. Si la pastora Carmen le hubiesen dicho, señora, usted no se puede montar, y hubiésemos dicho todo, bueno, está bien, muchas gracias, hasta luego, ¿qué hubiese pasado? El acabose, porque nosotros hubiésemos tenido, no sé, pagar otros pasajes para que ella hubiese viajado. Si yo no hubiese perseverado con los papeles, estaría el pobre pastor viajando por Cúcuta. Si hubiésemos dicho, no podemos agarrar la cita de la embajada porque te la dan a los 2 años, a los 3 años, y el viaje a Bogotá, ¿y dónde vamos a llegar? ¿Y cómo vamos a hacer para todo eso? ¿Y si me la niegan? Siempre vamos a tener algún temor, una dosis de temor vamos a tener. Pero el Señor dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor te dice que Él te ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. El Señor quiere que nosotros avancemos, que no retrocedamos. ¿Por qué? Porque somos hijos, somos escogidos, somos sus siervos. Y si somos hijos de Dios y somos sus siervos, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en fe. Caminar en fe, aunque veamos todo oscuro, aunque veamos todo gris, no importa. Nosotros tenemos que perseverar y seguir adelante. Dígale a la que está a su lado, persevera. No te detengas. Sigue adelante en el nombre de Jesús de Nazaret, porque no es en tus fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en ti, porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si ese aplauso para Cristo, déselo bien fuerte. Vamos a leer Génesis 37. El Señor quiere que nosotros coloquemos nuestra mirada en Jesucristo de Nazaret. Génesis 37, versículos 5 al 8. Dice, y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Cuando el Señor coloca un sueño en tu corazón, van a venir muchos a traerte desánimo, como vinieron los hermanos de Jacob, ¿verdad? Ellos vinieron a traerle desánimo. ¿Para qué? Para que él olvidara ese sueño. Pero si Dios ha colocado un sueño en ti, tú tienes que perseverar, tú tienes que luchar, tú tienes que caminar, tú tienes que moverte. ¿Para qué? Para que ese sueño tú lo puedas ver hecho realidad. Cuando tú tienes presente tus sueños, no te importará la situación en que te encuentres o lo que pase en el exterior. Vamos a leer Génesis 37, 9. Dice la palabra del Señor, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra antes que a ti? ¿Y qué hizo José? ¿Dejó su sueño a un lado por lo que le dijo su papá o le dijo sus hermanos? No, ¿verdad? Él tenía ese sueño en su corazón, porque él creyó lo que Dios le estaba hablando, y eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas hoy y que tú recibas hoy en tu corazón. Si tú tienes un sueño, no te dejes atrasar tu sueño por lo que te digan los demás. Camina, persevera, pero no perseveres confiando en tu fuerza, no perseveres confiando en tus talentos, en tu profesión. El Señor quiere que tú perseveres confiando en Él. Que lo que tú hagas no lo hagas en tu fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, José no se quedó abrumado por el aljibe. Vamos a leer Génesis 37, 23 y 24. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ustedes saben, ¿quién sabe aquí lo que es una cisterna donde tiraron a José? Un pozo. Un pozo, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años, yo tenía como 15 años, en el campo de mi papá, eso se llama en el campo aljibe, ¿verdad? En el campo de mi papá abrieron un aljibe que tenía 16 metros de profundidad y no siguieron abriendo para sacar agua porque había una piedra. Y cuando consiguen la piedra no sale agua. Resulta que mi hermanito, que tuvo 3 meses en terapia intensiva, estuvo muy enfermo, tuvo varias enfermedades, lo mandaron a descansar. Le dijeron a mi mamá: no lo inscribe en el colegio, llévelo por una finca que descanse, y se lo llevaron. Y le llevaron unos primitos para que jugara. Y se pusieron a jugar. Y resulta que él, jugando con los primitos, corrió hacia atrás, estaba tapado el aljibe, no sé con qué era, mami, no estaba tapado, el hueco no estaba tapado, y Alexander se cayó. Yo me había asomado en ese aljibe, y cuando yo me asomaba, a mí me daba terror, porque es que eso es mucha profundidad, 16 metros, y eso le daba a uno como vértigo. Cuando mi mamá llegó y dijo que llena de sangre, la habían llevado a un hospital en el Manteco, otro en Upata, otro en Puerto Ordaz. Cuando llegaron allá, gracias a Dios, tenía la fisura de pelvis, era lo que tenía. Pero cuando yo leía esto, yo decía: Dios mío, ¿cómo será la maldad de esos hermanos que tumbaron a ese muchacho en un aljibe? ¿Ah? Y menos mal que el aljibe no tenía agua, porque si no se ahoga allí. Ahora, fíjate tú, estaba José en el aljibe, sabía que sus hermanos tenían tanta maldad, su familia, que los habían tirado allí, y él dejó de seguir sus sueños. ¿Dejó de seguir sus sueños? No. La condición del aljibe, la condición de rechazo de su familia, porque su familia lo estaba rechazando. Y todos aquí que hemos sentido rechazo en la infancia por los padres sabemos lo que duele una herida de la infancia. El abandono de su familia, el miedo, porque ese muchacho tuvo que haber tenido miedo, pensando: ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¿Verdad? Pero no contento con eso, dijo uno, creo que fue Rubén, que dijo: ay, pobrecito, no lo vamos a dejar allí, vamos a vendérselo a esa carroza que viene allí, que se lo lleven para Egipto, y no lo vemos más nunca. Vamos a leer Génesis 39. Se lo llevó la cisterna, Génesis 39, 4 y 5. Se llevó a José la carroza que pasó con los egipcios, se lo llevaron para Egipto. Y dice la palabra en Génesis 39, 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Aquí vemos que él llegó a la casa de Potifar,
y Potifar lo puso como mayordomo de su casa. Él era el encargado de todo, de la casa, del campo, de los negocios, y todo lo que tenía Potifar fue prosperado. Pero fíjate tú, José en la condición de cisterna siguió confiando en Dios, siguió confiando en el Señor. Aún en su condición de Potifar, donde había dinero, había comodidad, había comida, ¿verdad? Había todo lo que pudiera tener una persona, dominio, poder. Aún en esa condición, José no dejó su humildad. Porque si leemos más adelante, cuando la mujer de Potifar quiso acostarse con él y le quitó la ropa, ¿qué hizo él? Él se quedó con ella, dijo, no, ahora con esta mujer voy a tener más poder aquí en... ¿Hizo eso? No. Él salió corriendo y las ropas de él quedaron en la mano de ella. Porque él sabía que su fidelidad era ¿para quién? Para el Señor. Que sus ojos tenían que estar puestos en el Señor. Que su mirada tenía que estar puesta en el Señor. Y eso es lo que quiere Dios. Que tu mirada esté puesta en el Señor. Que pase lo que pase, sea la tentación que sea, como tuvo José, tu mirada esté puesta en Dios. Que así estés pasando la situación que esté pasando y tengas algo de temor, como estuvo José en la cisterna, tú estés seguro que Dios está contigo y que Dios nunca te va a abandonar. Y si nos llegara a pasar algo, que dijéramos, Señor, ¿qué pasó? La palabra de Dios dice, cuando amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, no algunas. Todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso es que quiere el Señor que nosotros estemos confiados en Él y confiados en su palabra. Mario me dice, ay, mami. Mis hijos dicen, mami, no nos pongas de ejemplo, nada más, mami. Mami, que necesito tanto, mami, para hacer el negocio que tengo que hacer. Y yo le digo, mami, ¿para qué te preocupas? Si tú sabes que el Señor siempre... ¿Alguna vez te ha quedado mal? No. Entonces, ¿para qué te angustia? ¿Te ha quedado mal el Señor alguna vez? Jamás. ¿Para qué te vas a angustiar? ¿No ves que cuando tú confías en Dios, el Señor se complace? Por eso dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú tienes fe y te dicen no, y tú dices como la viuda, sí, no, sí, no. Claro, conforme al propósito de Dios y conforme a su voluntad, porque Dios no te va a dar algo que no sea conforme a su propósito y conforme a su voluntad. No, sí. No, en el nombre de Jesús, sí. No, no es en mi fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo de Dios, sí. Es imposible, para Dios todo es posible. No se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay dinero, mi Señor es el dueño del oro y de la plata. Amén. El Señor quiere que usted no escuche, no le prestes oído, porque todas esas palabras negativas para que tú retrocedas no vienen de parte de Dios. Esas palabras vienen de parte del enemigo. Pero mi Dios pues suplirá todo lo que tú necesites conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, luego fue a prisión. La mujer le dijo a Potifar que el hombre la quiso violar. ¿Y qué hizo Potifar? Lo mandó a la cárcel. Imagínense. Lo mandó a la cárcel. Y estaba allí José, se sentía solo, se sentía que no tenía las comodidades que tenía ya en la casa de Potifar. Se sentía también rechazado. Y por eso él empezó, Señor, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Dice la Biblia eso? No. Imagínese usted que se hizo de confianza del carcelero porque servía en la cárcel. Hasta en la cárcel servía. Y todo lo que él hacía en la cárcel lo hacía ¿cómo? Con excelencia. Señor, no te voy a servir hoy, no voy a orar, Señor, porque no me pude comer la arepa con jamón y queso amarillo como a mí me gusta, me la tuve que comer con queso llanero, salado, Señor. Por eso no voy a orar hoy. ¿Ustedes leen eso en la Biblia? ¿José hizo eso? No, José servía con excelencia, no importaba.
No importaba lo que él estaba viviendo, porque su mirada estaba ¿en qué? En el sueño. Su mirada estaba en el sueño. Cada uno de ustedes tiene un sueño que viene del corazón de Dios. Y Dios quiere que usted le crea. Dios quiere que tú le creas, que tú camines a lo que Dios te ha hablado. Pero así como tú caminas a lo que Dios te ha hablado, también quiere el Señor que tú lo honres con la fe. Y si tú honras a Dios con la fe, tú no te vas a desviar ni a derecha ni a izquierda. Tú vas a caminar en línea recta, agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si tú caminas dándole gloria a Dios, el Señor va a honrar tu fe. Si tú perseveras en ese sueño que Dios te ha dado, como lo hizo José, Dios te va a honrar. Amén. Entonces, luego fue a prisión y mientras estaba en la cárcel dirigió su atención hacia su sueño y no hacia su condición. Vamos a leer el versículo número 20 del 39. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mira, aún en la cárcel, Dios estaba con José. Y muchas veces nosotros pasamos situaciones y pensamos, Señor, ¿y tú? ¿Y tú? Señor, si yo hago esto para ti, Señor, ¿por qué tú no me das lo que yo te estoy pidiendo ahorita? Porque nosotros queremos que Dios haga las cosas cuando nosotros decimos, pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Porque el que conoce tu corazón es Dios. El que conoce tu corazón es Dios. Y Dios sabe cuál es el momento preciso para que ese sueño se haga realidad. Y lo vamos a ver con la vida de Josué. Entonces tenemos que recordar que no debemos de mirar lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve se acaba. Lo que se ve es temporal. Esto es temporal. Va a llegar un momento que voy a estar derretida como una vela. Y lo que va a quedar nada más es el polvo ahí en esa urna. Si es que no me queman. Porque después que uno se muere no le preguntan si quiere que lo cremen, si quiere que lo entierren. ¿Verdad? Pero lo que se ve es temporal. Sino que hagamos riquezas en el reino de los cielos, porque eso que no se ve, eso que no se ve es lo que realmente va a permanecer. La vida eterna es lo que realmente va a permanecer, porque allí es donde nosotros vamos a estar, y ese es el objetivo de todos nosotros, estar una eternidad con nuestro Señor. Entonces, los hijos de Dios caminamos, ¿cómo? Por fe, y no por vista. Aunque usted esté viendo que está en la cisterna, no mire eso. Usted va a mirar es con ojos espirituales, por fe. Aunque usted vea que usted está en la cárcel, que se siente solo, que se siente triste, que se siente deprimido por un momento, usted tiene que levantarse, porque sus ojos espirituales tienen que estar puestas en el Señor. Usted tiene que vivir es por fe y no por vista. No viva por lo que ve, sino por sus ojos espirituales, por lo que Dios le ha dicho. Entonces, no te angusties. Si es así, ¿para qué nos vamos a angustiar? Si usted necesita ahorita un dinero para un negocio y no lo tiene ahorita, no se angustie. Cada día trae su propio afán. No te afanes por nada, dice la palabra del Señor. Confía en Dios. No temas, confía en Dios, que si es la voluntad de Dios, el Señor va a suplirte. Entonces, mirar la vida y sus tormentas y adversidades desde un punto de vista humano es una trampa del enemigo. Porque si nosotros miramos la vida desde nuestro punto de vista humano, nosotros no vamos a creer lo que Dios dice, no vamos a creer la verdad de Dios. Si José hubiese mirado la vida desde un punto de vista humano, yo creo que se queda en la cisterna. Yo creo que se queda en la cárcel, pero fíjate que todo lo que Dios permite en tu vida es con un propósito. Todo lo que Dios permitió en la vida de José fue una preparación para lo que Dios iba a hacer con él más adelante. Y lo vamos a ver ahorita.
todo lo que Dios ha permitido en mi vida y lo que yo pude pensar en un momento que era una tragedia para mi vida, ha sido una preparación para el propósito que Dios ha tenido con mi esposo, con mis hijos, con nosotros. Todo lo que tú has vivido es una preparación para lo que Dios va a hacer contigo, para lo que Dios va a hacer con tu familia. Y no lo entendemos cuando estamos en el proceso. No lo entendemos. Pero Dios quiere que tú entiendas hoy que si tú estás pasando una situación difícil, si tienes un proceso difícil familiar, si tienes una situación difícil matrimonial, si tienes una situación difícil económica, todo colócalo en las manos del Señor. Porque todo lo que tú estés viviendo hoy, si tú tienes tus ojos como José puestos en el sueño que Dios te ha dado, si tus ojos están puestos en el propósito que Dios tiene contigo, entonces todo lo que tú vivas hoy es una preparación para lo que Dios va a hacer con tu vida, con tu ministerio el día de mañana. Si es para Cristo, eso va bien fuerte. Cuando yo miro atrás, cuando yo miro mi vida atrás, todo lo que yo he vivido, lo que hemos vivido, mi esposo, mi familia, nosotros, brujería, hechicería, infidelidad, vicios, división, trampa. Y el que no haya vivido eso aquí, levante la mano. Valentina es la única. Y en el proceso no entendemos. No entendemos. Mira, y Valentina es un ejemplo ejemplar, y lo hablábamos esta mañana. Valentina, esta iglesia nació por Sara Victoria y Sara Valentina. Todo lo que Dios permitió en mi vida, nunca lo pude entender. Yo decía, Señor, yo no sé para qué nací. No sé para qué nací, Señor. Mejor mátame. Yo le decía así al Señor antes de conocerlo. Llévame, yo no quiero vivir más. ¿Para qué yo voy a vivir sufriendo? Pero resulta que todo lo que tú vives, el Señor lo usa para tu ministerio más adelante. Porque lo que yo viví en mi matrimonio, el Señor nos usa a mi esposo y a mí para restaurar matrimonios. El Señor me sanó de cáncer y el Señor me usa para llevar sanidad a otro. El Señor nos pasó por un proceso económico, perdimos todo lo que teníamos, pero el Señor me enseñó que el diablo se lleva todo, pero lo que te da Dios permanece. Lo que te da el diablo se vuelve sal y agua. Eso no sirve y Él te lo va a quitar, porque Él todo lo que Él da lo quita, pero lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. La puerta que Dios abre para ti, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Dios le cierra al enemigo para que no te toque ni toque tu familia, nadie la puede abrir. Amén. Entonces nosotros, todo lo que vivimos, todo, no hay nada que nosotros no vivamos aquí en esta tierra que después Dios lo use para su gloria. Entonces, para finalizar, José siguió su sueño. Ese fue su enfoque. José decía, no es el lugar al que pertenezco. Cuando yo estaba haciendo esta prédica me la dio el Señor para ustedes, con el nombre y todo. Persevera, no se le olvide nunca. Cada vez que el enemigo le venga a decir a usted que no puede, usted acuérdese de esta palabra. Yo voy a perseverar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no voy en mi fuerza, voy con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, Vicky decía en Bogotá hay que andar vestido de flu, de abrigo, porque allá estamos 8 grados. Y Vicky decía, mami, siento que pertenezco a este lugar. Caminábamos por el parque que estaba allá al lado y esos perros de raza, que solamente yo había visto esos perros. No sé si se acuerdan los que son jóvenes como yo, que había un álbum de perros, de razas. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda, Marisa?
Barajitas. Mira, cada perro de raza que yo me acordaba del álbum, yo decía, Dios mío, qué belleza de perro. Y Vicky cada vez que salíamos, que hacíamos algo así ejemplar, Vicky me decía, siento que pertenezco a este lugar. Y yo decía, mami, yo también. Pero el Señor quiere que tú reconozcas cuando no perteneces. Tú no perteneces a la cisterna. Tú no perteneces a que tu alma esté metida ahí en un hueco, porque tú eres un hijo de Dios. Tú no perteneces a una cárcel. Tú no tienes por qué estar deprimido, ni tienes que estar triste, ni sentirte solo. Porque el Señor dice en su palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo te recogerá el Señor. Tú no tienes que sentirte que nadie te ama. Estoy triste porque mi esposo no me abrazó, no me dice que me ama. El Señor dice, yo soy tu marido, yo soy tu hacedor, yo soy tu Padre Celestial. Nadie te ama como Él. Cuando tú colocas tus ojos, tu mirada en el Señor, tú no vas a estar en la cisterna, no vas a estar en el hueco, no vas a estar en la cárcel. Tú vas a estar haciendo lo que Dios te mandó hacer. Vas a estar cumpliendo ese propósito divino del Señor. Y dice, Génesis 50, 19 y 20, dice, y le respondió José, no temas, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Se acuerdan que después que él salió de la cárcel, fíjate, Dios usó la cárcel para que los que estaban allí en la cárcel lo llevaran a donde estaba el rey, el faraón, ¿verdad? Y él pudo discernir ese sueño que había tenido. O sea que la cárcel fue el trampolín para José. Usted no sabe si el problema que usted tiene ahorita es el trampolín que Dios está usando para hacer algo grande para usted y para su familia. Entonces, José salió de la cárcel y después estuvo como ministro, el primer ministro de la República de Egipto. El primer ministro, el hombre de confianza, el mismo que estuvo desechado, rechazado, abandonado en el hueco, el mismo que lo acusaron de violación y estuvo en la cárcel triste, solo, abandonado, sin familia, despreciado por sus hermanos. El mismo José fue el que Dios usó todo eso para levantar a Egipto, porque gracias a él fueron todos salvos de la hambruna. Y gracias a él, su familia, cuando llegaron, que no lo reconocieron, después le decían, pensaban que José los iba a matar, porque imagínate, tenía que vengarse de que la familia lo rechazó. Pero como José tenía a Dios en su corazón, y como él sabía que Dios le había dado ese sueño, y que él no podía hacer nada contrario a Dios, porque tú caminas hacia tu sueño, pero tú no te puedes desviar a hacer lo malo. Tú tienes que estar caminando con un corazón conforme al de Dios. Si tú caminas con un corazón conforme al de Dios, creyendo en la protección divina de Dios, creyendo en la providencia de Dios, creyendo en la provisión de Dios, entonces vas a ver la gloria de Dios. Porque al que cree, todo le es posible, no algunas cosas. La palabra de Dios dice que es todo. Al que cree, todo le es posible. Norbert me decía, Ruth, él después les va a contar todo lo que él sintió, ¿no? Yo, las mujeres hablamos más, a lo mejor él se lo cuenta en 3 palabras. Pero Norbert decía, Ruth, estoy impresionado de lo que hace Dios. O sea, yo me veía en Cúcuta, viniéndome por Cúcuta, porque como una persona va a salir sin su cédula de residente a Venezuela, no lo dejan entrar. Y llegamos, yo me imagino que Dios, bueno, nos mandó tarde, el vuelo salió tarde y esa gente en inmigración cansados le estuvieron preguntando también de la cédula, pero lo dejaron pasar porque el Señor estaba con nosotros, está con nosotros. Así como le dijo a José, así como dice la palabra, el Señor estaba con José. Pero José estaba confiado de que Dios estaba con él. Usted tiene que estar confiado que Dios está con usted. Usted no lo puede dudar ni un segundo.
Usted tiene que estar confiado que Dios está con usted. Que a donde usted va, Dios está con usted. Que a donde van sus hijos, Dios va con sus hijos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tenemos que creerlo. Si usted cree, usted va a poder ver la gloria de Dios. Y usted tiene que hablar conforme cree. Porque si usted habla al contrario, usted se está maldiciendo. Porque hablar mal es maldecirse. Hablar bien, bendecir. Bendecir, decir bien, bendecir. Pero si usted habla mal, usted entonces está maldiciéndose. No, yo no puedo. No puedo hacer eso. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy enferma. Me duele aquí, me duele allá. Y el enemigo dice, tienes cáncer. Ay, ¿será que es eso? Mejor ni voy al médico para que no me digan. Señor, tú eres mi sanador. Tu palabra es medicina para mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Entonces voy a leer la palabra en el nombre de Jesús. Soy sana porque el Señor es mi sanador. Y por sus heridas en la cruz del Calvario, yo soy sano. El Señor murió en la cruz como una llaga para que yo tuviera sanidad divina. No estoy acabado. No tengo dinero. Se está maldiciendo. Señor, tú eres quien suple todas mis necesidades. Todas. Conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. El Señor quiere que te bendigas. Que hables conforme a la fe que está dentro de ti. Que hables conforme al poder del Espíritu Santo de Dios que está en ti. Así quiere el Señor que tú te expreses. Entonces dice Génesis 50, 19. Y le respondió José, no temas, le dijo a sus hermanos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José sabía que él no era Dios. José sabía que él estaba en eminencia y que él podía hacer económicamente lo que quería, porque era el primer ministro, era el hombre de confianza del faraón. Y él tomó la justicia en su mano. Él hizo justicia. No, ¿verdad? Y así te dice el Señor. Dios es el justo juez, no es usted. No estemos juzgando ni estemos criticando a nadie. Porque el Señor dice que mira, que no mires la paja que hay en tu ojo, en el ojo de tu hermano, sino que mires la viga que hay en tu propio ojo. El Señor no quiere que nosotros estemos juzgando a nadie. Porque dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor quiere que todo se lo entreguemos en sus manos, porque Él es justo. Por naturaleza, Dios es amor, Dios es justo. Amén. Amén. Y dice el 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Estaba consciente José que todo lo que él había vivido había sido con un propósito divino. Así que si tú hoy estás pasando por una situación difícil, pon tu confianza en el Señor. Entrégale todo al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Absolutamente nada imposible hay para el Señor. Y un milagro más que no les conté. En abril del año, ¿qué año fue la pandemia? Abril 2020, nosotros compramos pasajes para irnos todos a visitar a la mamá de mi esposo en Colombia. Y resulta que, bueno, no fuimos por la pandemia. Y resulta que mi visa colombiana se había vencido. Yo no podía entrar tampoco a Colombia sin la visa y sin mi cédula que también se había vencido. Las dos cosas, ¿aquí hay colombiano? No. Las dos cosas estaban vencidas. Y Norbert me dijo, iba en el avión, Ru, vamos a orar porque nos van a cobrar una multa porque tú tenías que haber renovado. Pero ¿cómo renovamos si no hay consulado aquí? Tú tenías que haber renovado. Cuando entramos a Colombia, inmediatamente agarraron mi pasaporte. No, ella tiene su visa, se venció y su cédula también está vencida. Y Norbert decía, Ru, el hombre se llevó el pasaporte. Y Norbert decía, Ru, que nos van a cobrar una multa carísima para que puedas entrar. Y si no, yo no sé qué vamos a hacer. Y yo, Señor, Padre, si tú comenzaste con el milagro de la pastora Carmen,
el Señor, tú tienes que seguir con los milagros. Yo no me voy a devolver. Y resulta que el hombre vino de allá para acá con el pasaporte y me dijo, señora, bienvenida a Colombia. Su visa estaba vencida, pero vamos a hacer una excepción con usted, porque el tiempo de la pandemia se lo voy a sumar y le vamos a dar como 2 años de gracia para que usted no pague multa ni nada. Bienvenida a Colombia. Yo, gracias, Señor. El Señor es tremendo, hermano, tremendo. Tremendo. O sea, yo vengo de verdad con una medida de fe súper aumentada, porque el Señor suplió todo lo que necesitábamos y superó mis expectativas. El Señor superó mis expectativas. Y el Señor me enseñó, y cuando Él me dio esta palabra, Él me decía, dile a mi pueblo que sean fieles, que siembren. Yo sembré en esas niñas y ni me acordaba. Ella me empezó a contar todo lo que ella había vivido en mi casa en esos 2 años. Yo atendiendo a Victoria Valentina, de verdad que nada, sabía que bueno, que al que pide, dale. El Señor dice, si te está pidiendo alojamiento, dale. Si te pide comida, dale. Y trátalo como tus hijas, porque no tenemos que hacer acepción de personas. Y mira que en su tiempo el Señor dio los frutos. José, todo lo que él vivió, y en su tiempo el Señor dio los frutos. Entonces el Señor quiere que nosotros perseveremos, que nosotros sigamos adelante, y dice la palabra de Dios que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Coloque allí en su corazón todo aquello. Cada uno de nosotros tiene una necesidad diferente. Cada uno de nosotros tiene un dolor que a lo mejor el otro que está a su lado no lo puede entender, porque Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Pero hoy usted va a orar de una forma diferente. Ponga atención a que no se distraiga con nada, porque este es un momento especial. Usted hoy va a orar de una forma diferente, porque usted hoy va a clamar a Dios creyendo, no dudando, porque el que duda, dice la palabra, que es como las olas del mar, que van y vienen. Da un paso para adelante, pero el león le ruge y usted echa para atrás. Pero de ahora en adelante, en el nombre de Jesús, vamos a caminar de la mano del Señor. Y todos sus proyectos en todas las áreas de su vida, usted las va a colocar en las manos de Dios, creyendo que Dios es todopoderoso y que Él tiene el poder. Amén.